La taxonomía, reino animalia, filo nematodo, clase Cecermentea, orden Ochuria, familia Ochuridae y género Ochuri. Bueno, hablando de la morfología, pues ya tenemos claro de que la hembra pues, es más grande que el macho. Ya en su etapa madura, pues nos dice que la hembra va a medir de 10 a 15 centímetros de largo y pues los machos van a medir de 9 a 12 centímetros de largo. Acá podemos ver que entonces ese vendría siendo el macho y ese vendría siendo la hembra. En el huevo, pues nos habla de que pues, ahí varía la medida de 80 a 95 por 40 por 45 micras, que vendría siendo el tamaño del huevo, que pues nos habla que son pues, ovalados, gruesos, lisos y pues como los demás huevos son aplanados. Nos habla de un tapón aperturado transparente en un extremo que vendría siendo este de acá. Y hablando de la patogenia, pues sabemos que o sea, en la alimentación de la larva 4, esta larva se va a pegar a la mucosa intestinal del intestino delgado y va a causar una irritación en la mucosa. Pero entonces hablan primero del ciclo en vez de hablar primero de la patogenia. Bueno, para hablar del ciclo biológico, pues bueno, en primer lugar, saber que es directo. En este caballo vamos a encontrar los huevos. Bueno, la hembra va a depositar sus huevos en la zona perianal del equino. Pues local. Ahí donde señala la C, va a ser esa zona. Ahí vamos a encontrar los huevos. Esos huevos al encontrarse acá, pues bueno, va a causar algunas molestias en este caballo, lo cual va a buscar rascarse y al momento de rascarse, esos huevos van a caer al ambiente. Al caer al ambiente, los van a encontrar pues, que van a caer los huevos, después pasan a larva 1, larva 2, larva 3, y al llegar a larva 4, que es cuando pues, se consume esta larva, va a llegar hasta el intestino delgado, que es ahí donde se va pues, a adherir a la mucosa del intestino delgado. Para la larva 3 o la larva 4 ya pasa la larva 4 dentro del hospedador. Dentro del hospedador. Entonces la larva 3 viene siendo la infestante. Ajá. Pues es la que se ingiere y ya cuando se Pues, en el ambiente llega hasta la larva 3. Sí. La larva 3 se estanca ahí hasta que llega el hospedador definitivo que viene siendo También el hay equino. otra manera pues que la leí, es que al momento de sentir esa molestia, el equino pues, va a intentar rascarse y va a intentar lamerse esa zona perianal, entonces puede pasar, o sea, puede al momento de lamerse esa zona, comerse los huevos. Pasar directamente al sistema digestivo. Directamente al sistema digestivo. En el periodo de prepatencia, pues cuando puse que o sea, es entre el tiempo de infección y la expulsión de los primeros huevos, que es de 4 a 6 meses. Y en la eclosión del huevo, en el intestino delgado, de 5 a 7 días. Entonces ya, bueno, Incubación. la patogenia, ¿De la eclosión del huevo o del periodo de incubación? ¿Cómo lo encontraron? no, la eclosión del huevo. Sí, muchas están así. No aparece en preincubación El casi. primero de prepatencia. De 5 a 7 días. Pero esa es la eclosión. Pero Esa es la de que eclosionan los huevos. Es que sí en una literatura me parece que ese sería el periodo de incubación, pero no lo encontrarán. Es como eclosión del huevo. Más no de incubación. Ujú. Bueno, hablando pues, de la patogenia, como les decía, pues este parásito se va a adherir a la mucosa intestinal, causando pequeñas erosiones e irritación en la mucosa. Bueno, dije que encontraba es intestino delgado, pero Grueso. intestino grueso, pero el órgano ya como tal va a ser el colon. Bueno, otras manifestaciones clínicas, pues como se ve en la imagen, que pues al momento de causar picazón y al ellos rascarse, pues van a lastimar esa zona pues perianal y la colon. Y es muy fácil de identificar y de ver, esas lesiones son muy comunes, más úlceras que porque el fluorito es bastante, ellos se van a rascar con lo que sea, generalmente entonces van a poder contra
pueden causar úlceras. Bueno, ya hablando de los hospedadores, pues vamos a tener claro que son los equinos, donde vamos a encontrar asnos, caballos, Equinos. Equinos. y Los síntomas son malestar abdominal, el flujo anal, esto ocasiona que se rastre continuamente y se lesione. También pueden presentar caída de pelo y el pelo se le ve deslúcido. Muchachos, pilas cuando digan malestar abdominal, porque es que el malestar abdominal Abarca mucho. abarca muchas cosas. Entonces, en los caballos fácil cólico, Ujú. ¿sí? Pero malestar estomacal también hay gente que lo cumple con diarrea. pues como ahí la patología hablaba de que pues, al parásito al estar ahí inflamaba esa parte del colon y causaba la Sí, pero erosión. fíjense que ustedes, por eso les digo, tienen que buscar como la lesión como tal, porque cuando hablan de un malestar en general, de un malestar abdominal, abarca mucha cosa, porque es que hay varios órganos en la cavidad abdominal. ¿Ya? Entonces fíjense que usted lo está diciendo, hay inflamación del colon. El diagnóstico se basa en poder realizar la región perianal. También se hacen muestras con cinta adhesiva para llevarlas luego al microscopio y observar este parásito. Bueno, ahí también para saber si hay presencia de cuernos, pues hace una técnica que se llama Graham modificada. Gracias. Luego, En control y prevención hay dos maneras. Control y prevención no químico, que se pueden hacer lavados con agua y detergente no irritante para eliminar un poco la carga de huevos. que la tiene. carga de huevo. Y en la prevención química se les puede administrar benzimidazoles como el Prevantel, Bendazol y el Oxbendazol. Y también hay otros que son los endectocidas, que es la ivermectina y la moxidectina. Y bueno, pues ahí hay otras formas de prevención que pues tratan más y hablan más como de la bioseguridad, de ahí pues que tener en cuenta la limpieza de los bebederos y los comederos, de basurear en la mañana, de no pues, limpiar con el mismo cepillo, de limpiar con jabón y agua pues la zona donde pues se depositan los huevos, que es la región perianal. Y así. Ay, yo amo Bueno, esas en este cosas. caso clínico es un estudio de prevalencia de este parásito. Se hizo en una zona militar donde se vio. Se escogieron 27 caballos para observar, bueno no, los 27 caballos tenían el parásito, entonces los separaron y les empezaron el control con ivermectina y luego de 3 meses solo 7 caballos salieron positivos. Luego, Ellos ya tenían un diagnóstico previo de este parásito, o los animalitos presentaban cierta sintomatología, hicieron exámenes y ahí fue donde le dieron ese diagnóstico. O sea, hicieron exámenes para ver si era ese parásito o a ver si eran otros parásitos intestinales también. ¿Y qué síntomas entonces estaban presentando ellos? Pues o sea, la forma en que tenía la cola de los lastimada que estaban en la zona perianal. Que es lo que indica. Porque pues identificaron visualmente eso. ¿Qué más tenían? ¿Tenían algún otro síntoma más o Pues es que no se no- puede nada de notar? presentaron rasquiña. Prurito. Prurito. O sea, ahí más que todo el estudio habla es de que estaban como viendo si ese tratamiento con la ivermectina
les funcionaba, por eso a esos 7 caballos que salieron positivos, los trataron con esa ivermectina y sí, otra vez, o sea, los volvieron a tratar y de esos 7, otra vez salieron 4 positivos. Entonces ahí, o sea, ellos querían era ver y buscar, o sea, aprender más de la sintomatología de ese parásito para ver cómo hay otra forma de tratarlo y que ese tratamiento fuera viable para que no siguieran saliendo positivos ante ese parásito. Y Ya. ¿Qué pasó? No, incluso de los 27 caballos que se trataron primeramente con ivermectina, 2 salieron positivos luego Después del tratamiento. después del tratamiento. O sea, de los 7, 2 salieron, o sea, no de los 7, sino de los 4 que se Volvieron a hacerlo otra vez algo. por primera vez presentaron, A 2 nuevos. sí, ajá, 2 nuevos, presentaron el parásito. Y con los otros, los 7 que revisaron, ¿ya habían salido negativos o siguieron saliendo positivos? ¿O con 4. baja? O de con esos baja salieron 4 De esos positivos. 7 salieron 4. Ujú, sí. ¿Qué pasó entonces con el tratamiento? ¿Qué continuaron haciendo? Es que aquí hay, o sea, hay una parte que dice con lo que les diciendo que vieron que o sea que la ivermectina como tal estaba funcionando pero no para todos los equinos, ¿sí? Entonces pues necesitaban buscar o querían estudiar más de este parásito para encontrar un tratamiento que pues les sirviera para todos, pues, es decir, ¿sabes? Que no sigan saliendo más caballos positivos. Hicieron también control de lavado y todo eso. Entonces, no hablaron de ningún otro tratamiento fuera de la ivermectina. No, Solo de la ivermectina. ivermectina. Entonces estaban mirando entonces eficaces de la ivermectina sobre eso. Pilas muchachos porque del caso, ¿se acuerdan que planteamos fuera de los estudios planteamos unas pautas, ¿no? Y fíjense que de todas formas, si sean estudios de prevalencia, nos hablan de una sintomatología que están presentando los pacientes, que es lo que de todo el caso sí, me interesa más que sepan, porque así es que está llegando el paciente y así es de que posiblemente les vaya a llegar un paciente a ustedes. Entonces es como ir conociendo cómo nos pueden llegar para poner de una vez la cabeza a pensar en esa posible parasitosis y en los diagnósticos diferenciales, como les dije yo en el informe del laboratorio. ¿Se acuerdan? Que todo el mundo comenzó a preguntarme qué era eso, que no sé qué decir cuando, y les dije ya en el laboratorio y estaban entonces confundiéndome los diferenciales con el método de diagnóstico. O sea, con todo lo que hicimos del laboratorio. Necesitan que anotemos el tablero. No, así está. Ahí los dijeron, pero medias los saco, no mentiras. Señora. ¿Cuál es el periodo de prepatencia? ¿Me lo pueden anotar así, por favor? Ah, lo pueden anotar así. Daniel, el periodo de prepatencia. La latencia de 6 a 7 meses, de 6 a 7 meses. Semana. 4 a 6. 4 a 6 meses. ¿Ah? 4 a 6 meses. ¿Seguro lo pasaron? Sí, 4 a 6 meses. Entonces, de 5 a 7 días que... Eclosión del huevo. ¿Y el de incubación es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Qué es un periodo de incubación? ¿Qué es un periodo de incubación? Desde que entra el que presentar los primeros casos. ¿Cómo? Desde que entra el que presentar los primeros Desde que entra desde que entra el paciente al salón, al consulta. Entonces, ¿cómo es? El embarazo todavía entra, van a hacer todo el recorrido y hasta que presentan los signos, entonces el periodo De de... incubación y de prepatencia. Desde que entra hasta que Desde sale. que entra hasta que sale el parásito paciente no de se va a consulta. salir. ¿Cómo? Señores, ¿el hospital paratécnico? No, no tiene. Ah,
para todo ese detalle. Sí, Julián. Angie, La culpa de Daniel. ¿cómo? Te envió la mía y me la descarga. Ya me la descargué. ¿Ya? ¿Sí la descargó, Daniel? Dale. No me coloqué nada, pero pues sí que tenemos un bagaje. Exacto, no queremos comparación de que anteriormente no tenían para nada mejor plan. O la que no entendían que tenían. Y las pautas las podrían hacer. Parece que vamos a explicar ya más que lo cerca Lupi. Bueno, en taxonomía encontramos que es un nemato, el cual es el fin. Buenas. El orden es Espirita y la familia es Espirocercidae. El género es Espirocerca. Bueno, la Espirocerca lupi, el color del cuerpo Espirocerca lupi varía, pero generalmente es de color blanco amarillento. Dice que mide entre 5 y 10 centímetros de largo. Este parásito es dioica, que es lo que significa que hay individuos machos y hembras. Podemos observar aquí que el macho es mucho más largo que la hembra, es una diferencia entre ellos. Tiene órganos internos como el sistema digestivo y los órganos reproductores necesarios para su supervivencia y reproducción. En el ciclo biológico, en el caso de estos, los periodos definitivos, las heces, en el cual cuando están las heces se la come el escarabajo. Bueno, esos son escarabajos especialmente que comen las heces. Coprófago. De cual está hasta que llega al E3. De L3 es ingerido por el hospedador definitivo que es los caninos, Canis lupis. De ahí pues ellos adhieren a la pared. Bueno, como dije, los hospedadores definitivos pueden ser los caninos y muy pocas veces pueden ser zorros y coyotes. Hospedadores intermediarios son los escarabajos coprófagos y este tiene hospedadores paraténicos que pueden ser los pollos, los pájaros silvestres y los lagartos, porque ellos ingieren el escarabajo. Pues sí, gallinas, conejos, ¿Ah? ratas, Lo pueden escribir y me confirman. coprófagos. Es el hospedador intermediario. El intermediario. Los paraténicos Los pueden ser los paraténicos. pollos, los pájaros silvestres y los lagartos. Conejos y ratas también. ¿También? Sí. Conejos, ratas, Pollos, pájaros silvestres, con lagartos. Conejos, gallinas, ratas y lagartos. Pequeños lagartos. Bueno, en cuanto al periodo de prepatencia y incubación, el de prepatencia es aproximadamente 6 meses y el de incubación es de 6 a 12 semanas. Pero profe, no sabemos si es así porque estamos consultando 10 una días. parecida de 6 a 12 semanas o 10 días. 20, ¿Es de 10 días? 50 días. 10 días. De 10 días. Profe, 10 días que supuestamente El periodo de incubación. Mucha agresividad. los órganos afectados son el esófago y en muy pocos casos el estómago. Estómago y estómago. Señora. Señora. ¿Necesita algo? el de prepatencia. Ah, De el de prepatencia de 6 de meses. aproximadamente 6 meses. En cuanto a patogenia, pues el principal patógeno es el daño en el esófago. Estos gusanos se encuentran pues en el esófago, ellos perforan y dañan este órgano, lo que puede causar síntomas de tos crónica, dificultad para tragar, regurgitación y salivación excesiva. También puede formar nódulos de forma de espiral, ya que estos parásitos pues afectan lo que es el tejido
del esófago y otras partes del cuerpo. También podemos agregar migración de larvas y complicaciones graves. En el caso de la migración de larvas, dice que antes de convertirse en gusanos adultos pueden migrar a través del cuerpo del huésped. De esta manera el huésped puede presentar síntomas como cojera y debido a la invasión de tejidos musculares y otros órganos por la infestación de los signos clínicos encontramos tos crónica, dificultad para tragar, pérdida de peso, regurgitación, salivación excesiva, anorexia y cojera debido a la migración de larvas en el tejido. El tratamiento en este caso dice que se pueden estudiar antiemílicos, que puede ser como el albendazol. También podemos configurar desparasitantes, como pues un ejemplo conocido como el Roidel. También puede utilizarse el levamisol y el disofenol. Y en el modo de aplicación del disofenol se aplica subcutáneamente a 7 miligramos por kilogramo de peso. En el método diagnóstico se realiza mediante la observación de los gusanos adultos en una endoscopia o radiografía de contraste. También se pueden realizar pruebas de sangre para detectar anticuerpos o larvas circulantes en la sangre. Caso clínico. Bueno, en cuanto al caso clínico, este se realizó en Yucatán, México. Para este caso, pues se ingresó un perro de 12 años de edad, el cual es de raza criolla, y se lo realizó para proceder a hacer una necropsia, ya que presentaba Regurgitación, vómito y pérdida de peso. Para el diagnóstico del método y prueba histopatológica, en el esófago del perro se encontraron 3 nódulos que fueron incididos gracias pues a la ayuda del filo de bisturí para así pues poder poner los parásitos a exposición, y fueron recuperados vivos. Estos se contaron e identificaron con ayuda de un microscopio y se colectaron manteniéndolos en etanol a un 95%. Pues la muestra fue procesada mediante la prueba de parafina y tinción de hematoxilina y iosina con el fin de deshidratarlo con diferentes soluciones como el alcohol etílico, después pasarla a clarificación y impregnarla con parafina para que ésta se solidificara, y pues ya lo que se tuviera realizarle pequeños cortes para pues poder verlo en microscopio, luego volver a teñirlo con hematoxilina y iosina y montarlo con resina sintética para finalmente pues volverlo a mirar en el microscopio y ver qué es lo que tenía. Ya los resultados pues fueron masas nodulares que se encontraron de color rojizo. Estas lesiones macroscópicas se ubicaban pues en el tercio del tejido del esófago, donde cada nódulo presentaba pues adherencia a este órgano. Los nódulos más o menos tenían como entre 4 y 3,5 centímetros de largo, de 2,5 a 3 centímetros de ancho, de 2 y 3 centímetros de alto. Estos parásitos se observaron de color rojizo, algunos, y otros de color blanquecino. Bueno, acá ya podemos ver los nódulos en el esófago presentes en el paciente. Aquí pues se ve el nódulo del esófago, está externa, se le realizó una incisión y pues acá este es el parásito. Acá pues ya vemos que los están extrayendo, y acá ya es cuando se le realizó pues la disección al nódulo, y este es un huevito que se encontró ahí. Y ahí ya pues es en cuanto a histológicamente lo que se observó. Esta pues está teñida por hematoxilina y iosina, ya que se observó un gránulo eosinófilo pues en el tejido del esófago, donde pues se observó que en el centro estaba el nematodo con presencia parasitaria. Pues aquí se puede ver el nematodo con la presencia parasitaria y ya. ¿Preguntas? Les repito, tienen los paratécnicos y todo, ¿no?
periodo de incubación? De 10 días. 10 días. Prepatencia, 6 meses. En el escarabajo como para de la serie. ¿Ya? Nos tocará el Canis y Katy. Mi nombre es Estefanía Celi y Charis Jimena García. Bueno, tenemos que es un gusano que pertenece a un grupo, los cuales son los nematodos. Este No, infecta. lo que está diciendo, como lo está mencionando ella, está bien porque no tiene acento en ningún lado. Esto infecta a los perros y a los gatos. El Katy fue descrito por primera vez por un alemán en 1800. Sí, en 1800. Y el Canis fue descubierto por primera vez en 1782. La taxonomía. Tenemos el dominio que es Eukarya, el reino Animalia, el filón Nematoda, la clase Sequernetea. Orden familiar Toxocaridae, el género Toxocara, de la especie Toxocara canis. Bueno, en la morfología, aquí tenemos a la hembra y aquí tenemos al macho. Aquí, este es el esófago, el útero, el oviducto, la vulva, que es este que está acá, el ovario, el intestino y este que ven aquí es el ano. Este es el macho. Este es el esófago, el intestino, los testículos, el brazo deferente, que es el la cloaca. Y aquí tenemos este que ven aquí, que es como una ruedita. Es el anillo nervioso, el intestino, el órgano excretor, este es el cordón nervioso, abertura cloaca, el testículo, que es este que ven acá, el poro excretor, el cordón nervioso y abertura bucal, que es esta. Bueno, la morfología del Toxocara cati. El Toxocara cati es un organismo triblástico, es decir, que cuando está desarrollándose en el huevo presenta las 3 capas germinales, que es endodermo, mesodermo y ectodermo. Bueno, el Toxocara cati tiene una reproducción sexual, son ovíparos y también pues desarrollo es indirecto, ya que necesita atravesar varios estados de la pared para llegar a la fase adulta. Bueno, el Toxocara cati es un gusano redondo que su cuerpo está rodeado por una capa protectora que se llama pues, cutícula, que es el tipo de capa protectora, y a los lados se le encuentra como un tipo de aletas o alas. Tienen el sistema más desarrollado es el sistema digestivo, empezando pues desde la boca, que es por donde ingresan hasta el ano, y también se mueven por un libro esquelético y músculos longitudinales. Presenta dimorfismo sexual, lo que quiere decir que se encuentra diferencia entre el macho y la hembra. En este caso, la hembra es más grande que el macho. La hembra puede medir aproximadamente 10 centímetros de largo y termina en cola recta. Y el macho puede medir entre 5 a 6 centímetros y la cola es curva y también tiene unas estructuras que se llaman espículas que le ayudan a la reproducción sexual. En el apareamiento.
Bueno, el ciclo biológico del Toxocaracani puede ser directo o indirecto y el periodo de incubación es de 1 a 4 semanas. En la parte del directo se infectan a partir de las heces que son excretadas y son ingeridas accidentalmente por los mismos hospedadores definitivos que son los perros o pues familias de calidad. En la parte del Toxocaracati también es indirecto o directo y en este el ciclo se desarrolla en el interior del huésped. La mayoría de casos es legal. ¿Qué dices que pueden ser directos o indirectos? Porque pueden contagiarse directamente o pueden tener hospedadores intermediarios para ser contagiados. Dentro de esos hospedadores intermediarios hay algún tipo de evolución o de cambio evolutivo. Esta evoluciona dentro del huevo, la larva. Por eso, dentro de sí mismo. Pero cuando está en ese hospedador definitivo, en ese hospedador intermediario que dices tú, ¿hay algún tipo de cambio? ¿De alguna fase? ¿Pasa de larva, entra en larva 3 y pasa a larva 4 o entra en larva 2 y dentro de ese intermediario pasa a larva 5 o 6, no sé? En el del gato no hay, en el gato no hay. Hablemos de uno por uno, porque ¿qué pasa? Estos dos tienen ciclos de vida que son complejos. ¿Sí? Van bien. No es que tengan ciclos de vida directos e indirectos, sino que son hospedadores paraténicos, porque en esos hospedadores no va a haber ningún tipo de evolución o de fase. ¿Sí? Ella va a seguir siendo, si entra en larva 3, que es lo que en general pasa, allí se va a quedar como larva 3 y no va a pasar nada. Y no es obligatorio de que esté ese hospedador para que se cumpla el ciclo. ¿Sí? Que de pronto es la confusión que tienen ellas ahorita de que sea de ciclo directo o indirecto. ¿Vale? Acuérdense que dentro de los hospedadores definitivos, dentro de los hospedadores intermedios, siempre va a haber un cambio, ¿sí?, de fase. Entonces, estos tienen ciclo directo, pero con hospedadores paraténicos. o sea que no es directo. Son directos. Los dos. Y Los los dos. caracoles terrestres bobosos, ¿Cómo? los que ellos colocaban ahí. Los intermediarios. Son paraténicos. ¿Y los paratécnicos que puntos no son? Okay. ¿Cómo? Ahí dice que roedores. Sí, lo que pasa es que son paratécnicos, son hospedadores que pueden llegar a aparecer o no en ese ciclo. Pero dentro de ellos no van a haber ningún. Pueden llegar a ingerir las larvas o los huevos embrionados porque generalmente son esos huevos embrionados de este parásito. Pero los paratécnicos van a encontrar tanto el ciclo directo como el indirecto. Si es los paratécnicos, no significa que sea un ciclo directo o indirecto. Se puede decir que es un ciclo directo, pero si los paratécnicos lo ingieren, no tiene ningún cambio de la larva, sino que pasa directamente al Por hospedador. eso, esa es la definición de un huésped paraténico. Ajá. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que no es obligatorio que aparezcan estos huéspedes para que se cumpla el ciclo. Pueden aparecer o no, pero igualmente van a estar Pero que igual va a se va a llegar al cumplir, hospedador definitivo. Exactamente. Estoy diciendo que se aparecen en los dos, tanto en el ciclo directo como en el indirecto. No es Si que no hay sale indirecto, directo. Ciclo indirecto no tiene porque no tiene un hospedador Es que eso es lo que no se está intermediario como corrigiendo. tal. Eso es lo que Ah, les ok. estoy corrigiendo a ¿sabes ellos. cuántos se desparasitan? Sí. Por ese valor? Ese hospedador que aparece ahí es un huésped paraténico. Y ya lo complejo del ciclo va a ser cuando entran al hospedador, al hospedador definitivo, que es lo que nos van a controlar en la patogenia. Ahí ya va a ser lo complejo del ciclo. Porque ellos van a migrar, tienen un órgano de elección, pero en su migración van a afectar otros órganos como tal.
Todos los paratécnicos solamente son los roedores lagomorfos. Entonces, los que tienes como hospedadores intermediarios son los hospedadores paratécnicos. Este lo tienes en el CANI. ¿Tiene Katy? ¿Los mismos? Sí. ¿Puedes poner? Sigue. Se lo pongo. Bueno, entonces en el CATI los parásitos estos parásitos se reproducen a través de huevos, son liberados al exterior mediante las heces del animal. Este parásito requiere atravesar varios estados larvarios para alcanzar su estado adulto. Dentro del huevo se desarrolla la larva hasta el segundo estado larvario y ese es un proceso que puede durar aproximadamente hasta 15 días. Los huevos con las larvas en su interior son ingeridos de algunos mamíferos. En caso de que sean ingeridos por algún animal que sea distinto al gato, lo que ocurre es que se vuelven larvas inefectivas que pueden durar allí durante el tiempo indefinido. Ya si son ingeridas por el gato, transitan en el tracto digestivo y llegan hasta el intestino. Allí las larvas eclosionan y se adhieren a la pared intestinal y hasta que se pueden incorporar a la circulación y llegar hasta los pulmones. Allí sufren otra transformación y alcanzan el tercer estado larvario, que esto pasa al nivel del intestino y se transforma en larva del estadia 4 y finalmente alcanza el estado adulto en la larva de estadia 4. El periodo prepatente es de 4 a 5 semanas después de la digestión de los huevos. ¿De los dos? Bueno, los huevos de Toxocara canis pueden medir de 75 a 90 micras, son redondeados, son de color marrón oscuro y tienen una cubierta irregular y pueden aprender de hasta 200.000 huevos por día. Los de la Cati son inefectantes, son 400 micras de longitud y tienen características morfológicas propias de esta especie. Entonces, pues aquí tenemos los hospedadores. En el canis tenemos que el definitivo pues es el perro, el Cati pues el definitivo sería el gato. Y en los paratécnicos serían los roedores y los lagomorfos, y en el Cati pues serían los mismos. Entonces, espera, mira, ya tienes algo que dice caracoles y babos. No, eso es lo que nos sería el diario, pero se lo pasaron por el guión. Sí, pero Pues también esos son los Pero sí se paratécnicos puede tener también. en cuenta. a ver, reviso. Dale, yo voy revisando lo de caracoles y... Bueno, en los signos clínicos, en el canis tenemos que una de las principales es que el abdomen se les hincha, esto debido a la cantidad de parásitos que tenga el animal. También tenemos la pérdida de apetito, el vómito, la diarrea y el apatía. En el Cati, De una vez. Roedores, lagomorfos y lombrices de tierra y escarabajo. ¿en los dos? No, solo en el Cati. ¿Solo en el canis? Sí, en la Cati. calle, escarabajo. O sea que caracoles o babos, ¿no? No. En el del Cati tenemos inapetencia, Con este apatía. ¿Mm? Lombrices con este con Sí. ya que este pues se de da, tierra y qué? Escarabajo. ya que este se da en gatos, pues tenemos que el pelo se vuelve desgreñado, debilidad general, pues depende a la cantidad también de parásitos que tenga el animal, diarrea, sangre en las heces y estreñimiento. Las herramientas diagnósticas en el canis tenemos la acropológico, pues
Obviamente este se ve por medio del microscopio y ahí podemos observar la cantidad de huevos que tenga. Huevos en las heces y la expulsión de los parásitos por medio de las heces. En el CATI tenemos la biopsia, que es la recolección de muestras de tejido, el examen de las heces de las mascotas pues infectadas y también esto puede respaldar el diagnóstico. El órgano diana del cáliz es el intestino delgado, pero las larvas migratorias pueden encontrarse en los ojos, pulmones, cavidad intestinal, corazón e hígado. Entonces ponle afección de larvas Larvas migratorias migratorias. y el órgano diana. No, era intestino delgado. ¿En ambas, cierto? Sí, en los dos. Y las larvas migratorias. Ponle órganos de afección por larvas migratorias. ¿Por qué? ¿Por larva? Por larvas migratorias. Porque aquí son proteínas plasmáticas. Migra. Huevos por gramo de materia fecal. Corazón, ojos, cavidad abdominal, pulmones. Huevos por gramo de materia fecal. Los pulmones y cavidad intestinal. ¿Eso también es para ambos? Sí, eso es para ambos. Todo es para ambos. Ponga cáliz y cáliz. Bueno, en la parte del tratamiento, esos parásitos se tratan con antigeníticos que tienen la capacidad de matar los parásitos mediante la degeneración de de algunos de sus organelos. Para ambos se trata con albendazol, mebendazol y tiabendazol. ¿Cuántos riñones? ¿Cómo? ¿Cuántos riñones en la tarta? Y el tratamiento, pues generalmente no pasa más Eso de de... cavidad intestinal, porque pues ahí hablas de cavidad abdominal, que es el intestino y esa es la parte ya del intestino delgado. Hasta ahí. Porque le hice quitar eso porque ya cuando llega en la 4 la convertición en auto ya se ve el intestino delgado y ahí es donde se va a quedar y ya es el órgano diario. Pero llega en la 4. Sí, la larga Sí. Llega en forma larva 4. Bueno, ¿volví con el tratamiento? ¿Sí me escuchas mal? Sí, otra vez que me perdí, uy. Depende. Bueno, para ambos parásitos se tratan con antigeníticos que tienen la capacidad de matar los parásitos pues, mediante la degeneración de algunos de sus organelos. Y los que se usan para esto son el albendazol, mebendazol y tiabendazol. Generalmente el tratamiento no dura más de 10 días. Bueno, ahora el caso clínico. Tenemos una paciente canina, se llama Sasha, es de raza Pug, tiene 1 mes, es una hembra y pues llegó porque empezó a defecar con gusanos, también tuvo 3 episodios de vómito en gran cantidad, está comiendo normal, tiene defeca duro pero a
final defecó con diarrea. Y pues la perrita se obtuvo de una finca donde los perros están vacunados, pero no llevan un control de vacunación correcto. Se hizo un examen físico donde está la frecuencia cardíaca, frecuencia de pulsaciones, llegó con las mucosas pálidas, también el tiempo de llenado capilar, la frecuencia respiratoria, un peso de 1,4 kilos y en deshidratación de 6%. Pues al ver esto se procede a realizar una fluidoterapia con trimester lactato a una velocidad de 5 mililitros por hora y se realizan pruebas complementarias pues para ver cómo que tenía la perrita. Se realizó un cuadro hemático donde se ve que los leucocitos, que es la suma de todos los glóbulos blancos, está aumentada, es decir, pues está como un proceso inflamatorio. Y también los linfocitos están aumentados, tienen linfocitosis, neutropenia, que es que tienen los neutrófilos, que es la primera fila, la primera línea de defensa, están por debajo. Tiene trombocitosis, que es las plaquetas muy elevadas. Y el hemograma en sí muestra que tiene trombocitosis, leucocitosis, linfocitosis y neutropenia. Y esto pues nos da que tiene un proceso inflamatorio por una enfermedad viral. Para rectificar esto se realizó un coprológico donde salió como positivo para los huevos de Toxocara canis y aparte otras de otros parásitos. Ya al recibir los resultados se realiza un tratamiento con antigelíticos y con lo que se estaba realizando al principio, que era con la fluidoterapia con lactato, y el paciente evolucionó muy bien a las 24 horas, se dio de alta, pero se continuó con desparasitación en casa, y también cuando estaba en la clínica también se realizó desparasitación vía oral. Y pues el diagnóstico fue definitivo, fue para parasitismo intestinal por el otro parásito y Toxocara canis. ¿Preguntas? Espere. Dichos. Bueno, de generalidad, pues ya sabemos que es un nemátodo, son gusanos, los típicos gusanos largos, redondos, que afecta a numerosos mamíferos y aves. Es de distribución cosmopolita, o sea, lo encontramos alrededor de todo el mundo, y es conocido por provocar una enfermedad conocida como tricostrongiliasis. Bueno, respecto a taxonomía, encontramos que es del reino animal, del filo Nematoda, la clase Sermentea, el orden Strongylidae, la familia Trichostrongilidae, género Trichostrongylus, y en especies encontramos una gran variedad, pero las principales son la Trichostrongylus adsei, la Trichostrongylus colubriformis, la Trichostrongylus mitrinus, la Trichostrongylus capricola y la Trichostrongylus retortaeformis. Bueno, respecto al ciclo biológico, encontramos que es un ciclo biológico de tipo directo, ya que no presenta hospedadores intermediarios. Los hospedadores definitivos los vamos a mencionar de manera general, ya que dentro de los mismos Trichostrongylus hay diversas especies, y entre las especies afectan a distintos animales. Entonces, de manera general, afectan a bovinos, ovinos, caprinos, cerdos, equinos y aves. De manera general. El periodo de prepatencia es de 3 semanas y el periodo de incubación es un aproximado de entre 2 y 3 semanas, pero este se puede extender dependiendo de las condiciones climáticas. El ciclo empieza por el hospedador definitivo, que va a defecar los huevos por las heces. Bueno, el huevo eclosiona y pues pasa a la larva 1, larva 2, larva 3, y esta larva 3 es la fase infectante, que va
pues a afectar al hospedador definitivo. Pues prácticamente lo que está ahí lo que hemos copiado. El Trichostrongylus, lo que más información nos pareció fueron de estos tres, que era el Colubriformis, que se encuentra en bovinos, ovinos y caprinos, y este se localiza principalmente en el intestino delgado, en todo el intestino delgado. El Trichostrongylus axei, también da en bovinos, ovinos y caprinos, pero además de ellos se encuentra también en porcinos y equinos. Este se localiza en el abomaso, que es ahí pues, en los rumiantes que aparecen ahí, y pues en el estómago de porcino y caballos. Acá también hablaba de que también algunas veces aparecían en el intestino delgado, pero muy pocas veces, por eso lo puse en paréntesis. Y las aves se localiza en el ciego y en algunas veces también se localiza en el intestino delgado. Bueno, respecto a la patogenia, pues pongamos de ejemplo un ovino, que esto es una vaca. El parásito en la fase de larva 3 va a entrar por la boca, pasa a la faringe, el esófago, rumbo al retículo o maso, en el abomaso y el intestino delgado, ¿sí? Principalmente afecta principalmente el intestino delgado, ¿sí? Aunque también lo podemos encontrar en el abomaso. Una vez llegado por ejemplo, al intestino delgado, va a incrustarse en las criptas epiteliales. Y fíjense lo que le está diciendo, que la 6 en el abomaso. Esos dos órganos serían Entonces está intestino delgado y abomaso, los dos. Bueno, una vez incrustados en las criptas epiteliales, él las va a romper para incorporarse y formar túneles entre el epitelio y la lámina propia, ¿sí? Entonces ahí ellos como que van a desarrollarse y pasados de 10 a 12 días luego de que infectaron al animal, estos se van a salir de este lugar que crearon entre la lámina propia y el epitelio para ya pues liberar los huevos. Entonces, una vez pues rompen las criptas del epitelio, van a provocar hemorragia y edema. Esto debido principalmente a la pérdida de proteínas plasmáticas que cumplen como una función en la regeneración epitelial. También al romper este epitelio va a causar inflamación del intestino. Las vellosidades se van a ver acortadas ya que como mecanismo de defensa pues las células van a comenzar como a adaptarse, pero entonces van a reducir el tamaño de las vellosidades. Y por lo tanto, al haber un reducimiento en el tamaño de las vellosidades, la superficie de absorción del intestino va a ser menor y por lo tanto va a provocar una falta en la absorción de nutrientes y por lo tanto también una pérdida de peso. Bueno, la morfología la vamos a hablar como general de los parásitos porque no encontramos información específica de cada uno. Entonces, los huevos miden aproximadamente entre 40 por 80 micras. Acá se puede observar cómo son ellos. Los machos son de un color como rojizo. Acá se caracteriza mucho también en la exposición anterior que las hembras son más grandes que los machos. Los machos miden aproximadamente entre 2 a 5 milímetros de longitud y en las hembras miden de 6 a 10 milímetros de longitud. En los machos vamos a encontrar unas bursas, acá de 2 lóbulos y acá estos son espigas que también mencionaron en la comunidad anterior, que también sirve para la reproducción. Y en las mujeres la cola de ellas es un poquito más, perdón, en las hembras la cola es un poquito más afilada. Acá podemos observar el macho y acá como venía diciendo vamos a encontrar la bursa, 2 lóbulos y acá vamos a encontrar las espigas. O sea que ese sería un macho. Exacto. Y acá vamos a encontrar la hembra con la cola un poquito más afilada, acá esto es un receptor. Y acá donde vamos a encontrar los huevos de ella. Bueno, en los signos clínicos también lo tomamos bastante en general. Ellos van a dañar la mucosa ya sea intestinal o del estómago estomacal. Vamos a encontrar pérdida de peso, ya sea enteritis o gastritis, diarrea o estreñimiento, anorexia
anemia, inapetencia y debilidad. Por lo mismo que comentaba mi compañero anterior, la absorción no absorbe bastante, entonces va a haber lo que es estreñimiento, diarrea, y la inapetencia va a provocar lo que es la gastritis y la enteritis. Bueno, acá en los métodos de diagnóstico vamos a encontrar el coprológico, que es sedimentación y flotación de huevos. En las técnicas también vamos a encontrar el coprocultivo, que es esto, coger esos huevos y bueno, aislarlo y empezar que ellos crezcan para también poder identificarlos, qué tipo de parásito sea, la necropsia, las pruebas serológicas y por último las pruebas de PCR. Bueno, respecto a tratamientos, los medicamentos que se emplean principalmente como en todos los parásitos son antihelmínticos de tipo benzimidazoles, que es prácticamente los que hemos venido hablando, principalmente el albendazol y flubendazol, el levamisol, que mencionaba la literatura que es muy bueno para administrar a vacas, y los tetrahidropirimidinas, que realmente creo que no lo han mencionado, pero es un tipo de antihelmíntico bastante peculiar, ya que tiene la característica de que afecta principalmente a nematodos. Y pues dentro de esta familia los menciono el pirantel y morantel. Bueno, entonces el caso clínico habla de una infección por Trichostrón virus abscei que causaba muerte y pérdida de peso en ovejas. Bueno, acá adelantando vamos a tener 4 casos clínicos súper corticos. En los 2 míos que voy a explicar no se mostraron tratamientos y van a encontrar también bastante que no tenían medidas profilácticas porque no tenían ni tratamiento, no se llevaba ninguna prevención para como que no se provocara ningún tipo de parásito ahí. Entonces, primer caso fue en la granja al sur de Nagacorte, en Australia. Encontramos un rebaño de 10 ovejas merinas. De esas 10 ovejas, el 20% encontramos que tenía una diarrea y una condición bastante deteriorada. No se habían desparasitado y en esas ovejas se hicieron coprológico y se encontraron 230 huevos. De esas 10 ovejas se murieron 6 y volvieron a hacer coprológico y ya no habían 230 huevos, sino que habían multiplicado bastante y se encontraron 53.000 huevos. Además de eso, en la zona donde ellas estaban pastando, hace un año aproximadamente anterior, esa finca había puesto en esa hectárea 76 vacas, que tampoco había sido desparasitada, y en esa no se encontraron ninguna condición de parásitos. Ellas estaban ahí para tipo de engorde. Entonces prácticamente como lo que dice ahí es que fue después de que las ovejas se aislaran, fue que de pronto hubo una reproducción de ese parásito, porque no se encontraron en ellas, pero sí se encontraron en las ovejas. Bueno, en el caso 2 fue en la granja al oeste de Penola, en el sudoeste de Australia meridional. Acá encontramos que en 34 hectáreas estaban 6 hembras en gestación, estas eran vacas. En los primeros días de abril, ellas tenían la fecha como de parto, y aproximadamente como a finales de abril, el 26, eran las primeras lluvias que caían en esa finca, en esa granja. Entonces, ya aproximadamente a mediados de mayo, se encontraron en las vacas una pérdida de condición, y algunas estaban frotándose porque les generaba rasquiña, o en este caso bueno, también pasa algo acá, y es que también ahí también metieron 240 ovejas en esa misma hectárea, y también estaban en gestación y tenían 2 años aproximados de edad. Ellas tenían el parto para el 1 de junio, y a finales de junio tenían diarrea. De esas 240 ovejas, 12 murieron y en las siguientes 2 semanas. El 29 de junio, bastante tiempo, se encontraron, o ellos hicieron como un tratamiento, como un diagnóstico, por decirlo así,
que de todas las ovejas restantes que quedaron, el 30 y el 40% estaban en muy malas condiciones. Hicieron un coprológico y ahí se encontraron 42.000 huevos por gramo en 10 ovejas. Solamente era un coprológico de las siguientes ovejas que quedaban, hicieron 10 en coprológico, y en una de esas ovejas que quedaban se seleccionó para hacer necrosis. Y se volvió a hacer otra vez esto como un coprológico para todas las ovejas, y ahí se encontraron como que doblaron otra vez la reproducción de estos parásitos, y se encontraron los huevos, y se encontraron 144 mil. En esta tampoco hubo tratamiento, las medidas profilácticas eran bastante decaídas, bajas. Ellos pensaban que por una buena alimentación no iban a tener parásitos, ¿sí? Tampoco hacían saneamiento en las pasturas, no lavaban. Entonces ellos, por tener la imaginación de que tenga una buena alimentación, de que tenga buenas pasturas, pero sin lavar, pensaban que nunca iba a tener parásito de ningún tipo. ¿Sí? O sea, estos dos casos fueron, el primero fue en 1987 y el segundo fueron en 1989. O sea, quisiera mencionar estos casos porque como la diferencia de que ahora se tratan, cómo se tratan todas las medidas profilácticas que tienen, o sea, el conocimiento de ahora no lo tenían anteriormente. Básicamente la evolución de lo que se hacía De antes a lo que se hace ahora, de ahora. cómo de las medidas de bioseguridad. Fíjense que ahora Son más en las estrictas, ¿no? fincas hacía, así no sea unas producciones muy grandes, las medidas de bioseguridad y de higiene han cambiado muchísimo, así como los métodos de producción. Y todo ha venido Pues evolucionando. de un poco por el IFE y hasta anteriormente que no estaba. Sí, pues te rigen LICA dependiendo que si tú tienes una producción para consumo humano y te quieres certificar, más que todo es por eso, si te quieres certificar. Pero hay muchas granjas que no se certifican, pero tienen buenas prácticas. Bueno, siguiendo con los casos clínicos, el caso 3 que menciona el artículo fue realizado en la granja de la isla Canguro. Había un rebaño de ovejas merinas 22, o sea 22 ovejas merinas. Todas tenían como una edad promedio de 10 meses. Los signos clínicos principales que se observaron fueron diarrea severa y desnutrición. Acá hay una peculiaridad que es igual que como lo mencionaba mi compañera. Introducieron a un potrero el 6 de abril. Este potrero antes ya había tenido un ganado destetado no desparasitado 3 meses atrás, ¿sí? Entonces, a las ovejas que se ingresaron a este potrero se les había aplicado, suministrado una dosis de ivermectina el 12 de marzo. Esto fue como prácticamente un mes antes de que se incorporaran al potrero. Como ya mencionamos anteriormente, este caso fue realizado en 1990 y hoy en día el ICA nos dice que a la hora de que haya pronósticos de lluvia, la desparasitación se tiene que hacer 15 días antes de esto, ¿sí? Luego cuando llegue la época de lluvia tiene que darse una atención prioritaria a los animales, ya que las lluvias como que favorecen el desarrollo de parásitos, ¿sí? Entonces, el 22 de marzo y el 18 de abril ellos hicieron recuento de huevos. Esto fue prácticamente 12 días después de que se incorporaron al potrero, entonces ellos dijeron listo, entonces como no encontramos huevos, entonces van a estar bien, y las dejaron ahí. Las primeras lluvias se dieron a finales de abril, ¿sí? Ellos no tuvieron en cuenta que ya comenzaba el periodo de lluvias y esto favoreció el desarrollo de las Trichostrongylus atsei, y el 29 de mayo ellos pensando que iban a estar bien, fueron a mirar las ovejas y había 8 ovejas muertas y el 80% de las que estaban vivas presentaban diarrea grave. En 15 de las ovejas se halló un recuento medio de 87 huevos por gramo de materia fecal y a una oveja se le realizó necropsia y encontraron un total de 44.000 como huevos de Trichostrongylus atsei.
Luego, el caso 4 fue realizado al sur de Cape. Eso fue a finales de julio de 1990. Acá había un rebaño mucho más grande de 350 abejas merinas que oscilaban de una edad de 2 a 3 años. Las lluvias comenzaron en junio. Estas ovejas habían presentado parto en mayo y las habían marcado en julio. Fíjense, la última desparasitación que se le hizo a estas ovejas fue en febrero. Luego, los primeros signos clínicos que se presentaron en este rebaño de abejos fue como registrado el 1 de agosto de ese año. Cuando encontraron esto, encontraron que 3 de las 350 abejas habían muerto, 3 estaban moribundas y 30 estaban en pésimas condiciones, presentando erosión y desplomo. De estas ovejas se les realizó necropsia a 2 que estaban moribundas y se encontraron de 122.000 y 180.000 de Trichostrongylus axei en el abomazo respectivamente. El recuento medio de estas ovejas fue de 309 huevos por gramo de materia fecal, y este potrero, al igual que los anteriores, antes había tenido presencia de vacas no desparasitadas desde el otoño anterior. El principal error que cometieron en estos casos clínicos fue no haber revisado la presencia de parásitos en los pastos para que las ovejas no sean como contaminadas, infestadas por estas especies. Y luego hubo una falla también en la desparasitación, ya que en algunos animales se encontraban que incluso habían sido desparasitados por última vez 1 año antes. Y también acá encontramos la tabla que menciona lo que ya hemos dicho. Y esto, algo que cabe recalcar y que la verdad hoy en día no se puede hacer, es que en el artículo mencionaban que luego unos investigadores decidieron infestar a 6 ovejas ellos mismos. Le metieron el parásito. De estas 6 ovejas, 5 murieron, y los signos clínicos que más estaban presentes en estas ovejas de forma experimental. Querían mirar principalmente los signos clínicos que presentaban estas ovejas. Y presentaron anorexia, pérdida de peso, desnutrición y otros signos clínicos compatibles con la trichostrongiliasis. Chévere, muchachos. Encontrar más que la axei. La antes del primero. Ajá. El poliriformes en bovinos, ovinos y caprinos. Aunque en la literatura también se decía que, por ejemplo, en esa época, en Australia era principalmente la El axei. Obviamente todos los casos en Australia. Sí. Se encontraban ahí. Que ahora es más común. Ajá. No es tan común el axei. Por lo mismo que ustedes han mencionado, los cambios de días de bioseguridad y todo. Pero se siguen encontrando. ¿Claros? ¿Los sigo llamando? ¿O van saliendo solos? Bueno, listo. ¿Quién sigue? ¿Quién es el grupo? Grupo 5. María José. Sí. María Paula, con esto ya cerramos. Gastrointestinal. Vamos. Ay, bueno. Oye, ¿no quieres ¿Siguen pulmonares? Sí. Yo es que yo no fuera esto. Cuando te la mano. Pero yo. Ay, no, ya la Ay, Dios mío. Eso no sabe eso. Antes lo hacía. Mataron a un niño porque le pusieron la bacteria familiar que hacía ahorita un niño.
¿No lo van a hacer en animales? Toma. Buenas tardes, hoy vamos a presentar el quiz SPP. Aquí, bueno, como características morfológicas de Tichuris SPP, encontramos que ellos tienen, bueno, miden entre 30 a 50 milímetros en el caso de las hembras, y los machos miden 30 a 45 milímetros. Estos también son conocidos como vermes del látigo debido pues a su gran forma, a su gran tamaño, y pues tienen un color blanquecino. Con la taxonomía encontramos Reino Animalium, Phylum Nematoda, clase Adenophorea, subclase Dorylaenia, orden Enoplida, familia Trichinoleidae, género Trichuris, y las especies hay en total unas 7, pero nosotros decidimos enfocarnos en la Trichuris vulpis. La más común. Bueno, los hospedadores definitivos dependen pues, de la especie de Trichuris. La vulpis y la campánula es para perros, la serrata y la campánula también se encuentran en gatos, las suis están en porcinos y las Discoro-globulosa, ovis y bovis se encuentran en bovinos, ovinos y caprinos. Bueno, encontramos que esto es un ciclo directo, ya sabemos que no tiene hospedadores intermediarios. En este caso vamos a explicar más o menos pues general el ciclo biológico de la Trichuris. Todo inicia, se vea con el mouse, pero bueno, todo inicia pues, los huevos se encuentran en el ambiente, entonces el animal, en este caso el hospedador definitivo, hablando de la vulpis, en los cánidos, lo digiere, lo ingesta, solo que no está embrionado y tampoco está en estado de infección. Posteriormente pasa pues como una especie de división, en esto ya se infecta, usualmente se madura en lo que es en el intestino y luego pasa al órgano diana, que más adelante pues vamos a nombrarlo. Aquí se termina de madurar y ya posteriormente pues procede a infectar. Los periodos de incubación en este caso es de 10 a 12 días y los periodos prepatentes en el caso de la Trichuris vulpis es de 70 a 90 días y en la Trichuris suis es de 41 a 45 días. La incubación de 10 a 12 días, ¿no? Sí, y prepotencia, en este caso, pues para las dos especies, unas 70 a 90 días. Y cabe aclarar que el periodo de maduración en el caso de la Trichuris vulpis, de los huevos infectados, es de 2 semanas. El órgano diana está en el intestino grueso, específicamente en el ciego, donde se ubican, a pesar de que pues, hacen todo el proceso cuando ingieren y entran, hacen daños a veces en el intestino delgado, donde se van a ubicar pues, para seguir su maduración en el ciego. Ciego y colon. Ciego y colon. Pero creo si más evidente en el ciego. En el colon creo que no es. Dice que a veces se tan presenta en así. el colon, pero que no. Pero entonces, ¿qué pasa? Como tan ciego. Solo ciego. Como tan ciego. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, la patología de los signos clínicos dice que al principio no se presentan muchos signos clínicos, a veces pueden ser asintomáticos, no pueden presentar nada que pues, nos indique que esté padeciendo este parásito. Normalmente son diarreas, inapetencias, apatía, pérdidas de peso, deshidrataciones y acidosis metabólica que pues, normalmente genera la mala absorción de nutrientes. La epidemiología normalmente se presenta cuando hay lugares demasiado húmedos, a ellos les gusta mucho habitar en lugares húmedos y cuando hay animales pues, infectados que pueden estar continuando con el ciclo de vida del parásito. El diagnóstico se puede hacer por medio de los coprológicos y por proctoscopia, ya ahora le voy a explicar la proctoscopia. Y se puede observar la Trichuris suis, que es la de porcinos, también se puede hacer por micropsia. Y el tratamiento es con antihelmínticos, fenenazol, albendazol, Tevantel, inventazol, butamizol.
Y la idea de prevenir esto es hacer higienes, limpiezas y principalmente aislar pues, a los animales que estén infectados y quitar todo tipo de zonas húmedas, cualquier charco, algo mojado, lugares, todo lo que tenga que ver con zonas húmedas para evitar la proliferación del parásitos. Y la proctoscopia es un examen o es un procedimiento el cual examinan el ano y el recto buscando inflamaciones, hemorragias. Bueno, vamos con el caso clínico. Como tal, no. María José, ¿nos puedes hacer un favor? Les escribes los tipos de treacheries y con los hospedadores, ahí borrador. Bueno, mientras tanto voy explicando el caso Sí, clínico. mientras tanto vas con el caso. Como tal, no es un caso clínico, lo encontramos es un estudio. Este estudio se llama Estudio Parasitológico en Materia Fecal de calle en la localidad de Turdera, zona sur del Gran Buenos Aires, por Jimena Paula Rochenko. Este hablaba de que se tomaron muestras coprológicas de 96 caninos en estado de abandono, al azar, no tuvieron un sesgo, y digamos que bueno, tras el análisis se dieron cuenta que ahorita los copiamos bien. Bueno, Sí, ya pero al final. sí, porque Ya son al final. muchos. Bueno, entonces se tomaron las muestras coprológicas, se evitaron las muestras secas o añejadas y también se evitaron recolectar las muestras coprológicas en días lluviosos. Estas se refrigeraron a 4 grados centígrados, mientras que se analizaban pues, las otras muestras coprológicas. Fueron por un método, pues, la técnica de flotación y se llama Shedder, técnica de flotación de Shedder, que esta prácticamente es coger un poco de esperen el nombre específico porque no recuerdo el nombre, perdón. Qué bueno, ya. En sacarosa, 550 gramos de sacarosa disueltas en agua y en formaldehído el 40%. Y se mantiene la misma técnica que hicimos en el laboratorio, que es una vez se homogeniza, se centrifuga por unos 5 minutos y en este caso cogieron unos 10 ml de esa muestra y la pasaron pues al microscopio y se dieron cuenta que encontraron huevos de estos parásitos. En este caso el 80% pues fue del orden Strongylidae y acá se ve más o menos en la tabla los que encontraron. En el caso de los del género, de los trichurios, solo encontraron 2.17%. Y acá encontramos ya los huevos bajo el microscopio. Y acá están cada uno. Uy, todos los dos. Ay, no. Los que han buscado, los que nos han dicho cuando... Las mías son 8. Los niños son 14. Vamos, muchachos. Los niños son 14. Entonces, mira, de los caninos el más común es el pulpis. Entonces, bueno, espera, de los caninos el más común es el pulpis, de los gatos, la serrata, Bovinos, caprinos. Oye, el Bovis y el Bovis son El los que Bovis más y se el Bovis. encuentran. Bovis y pues porcinos. y el suizo. Y los más comunes son Bovis y El Suizo. pulpis y el suizo. El de porcino. Ajá. Igualmente, los tratamientos normalmente cuando se hacen con femendazol se hacen por 3 días y se repiten a los 15 días. También se manejan protectores gástricos y gastrointestinales. Bovinos, los dos, ponle si quieres, ovis y bovis, ponle bovinos y caprinos. porque- Pero también les paso. Sí. O yo les Bueno. por eso. ¿Este los pongo juntos? Sí, exacto.
¿Consideran ovis también a los ovis? También Ovis y para el los bovis. Ovis. bobis. ¿Y cómo los No, ya. Ovinos, ya ovinos y colocar. caprinos. No tiene que ni intermediarios ni de un ciclo directo. Ujú. Entonces, Y ahí están los huevos y en este caso los huevos de... Señale. Acá también se ven los huevos característicos de Futuris SPP. Ay, hay un video muy bonito. Así como... No lo voy a mostrar. sé que De De los ven los huevos de huevos Futuris SPP. en una veterinaria. salimos, descansamos, esperamos que 15-20 minutos. Sí. Vamos rápido. Nos llevamos 5. Ya terminamos. Seguiríamos, entraríamos entonces con pulmonares. Y terminamos acá. Hacemos 4 más y dejamos los otros para